Buenos días, mi hermano y mi hermana de la Iglesia del Ministerio Apostólico Internacional Despertar. Es un privilegio para mí, es una gran oportunidad de traer un pequeño pensamiento de la palabra del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Estoy agradecida por la oportunidad que Dios me da de presentarme ante Él y ante ustedes con palabras de aliento que Dios ha puesto en mi vida. También estoy muy agradecida con nuestro pastor, Reverendo Wilmer Estupiñán, y su esposa, quienes tienen una visión de Dios para un ministerio abierto, el cual tiene la meta de alcanzar naciones a través del internet para la honra y gloria de Dios. Hoy me regocijo por el privilegio que desde niña he tenido de vivir con un Dios que es amoroso y fiel. El tema de mi pensamiento es hablar de la fidelidad de Dios. La fidelidad se define como un atributo divino. La fidelidad de Dios es un atributo divino que no es más que la perfección de Dios. Es una característica, fidelidad es una característica que solo Dios puede tener. Esta característica, aunque solo en su totalidad pertenece a Dios, porque Dios es perfecto, Él la ha manifestado a sus criaturas, a nosotros, a sus hijos, para que podamos reflejar y ser testigos de su palabra. Hay otros ejemplos de atributos de Dios, características únicas que solo Dios puede tener. Solo Dios, solo Dios es eterno. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Los seres humanos no entendemos cómo, pero Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios es eterno, Él no muere, Él es de la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad. Otra característica de atributo divino que solo Dios tiene es que Dios es omnipotente. Esto significa que Dios está en todas partes. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Los seres humanos no entendemos, pero ¿cómo Dios? ¿Y cómo se explica el ser humano? Que Dios está en todas partes. No sé, es un concepto que no entendemos. Pero si tomamos un momento para leer la palabra de Dios, el salmista David lo expresa de la siguiente manera. En el Salmo 139, 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son la luz que las tinieblas. El salmista David repite la característica única de Dios de ser omnipotente. Él está en todas partes. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Él está en todas partes. Sin embargo, ¿sabes qué? Que los hijos de Dios somos privilegiados. De que nuestro Dios, que está en todas partes, haya elegido
habitar en nuestros corazones. Sí, Él puede estar en todo lugar, pero Él ha elegido como morada habitar en nuestros corazones. Qué maravilloso es saber que Él elige vivir dentro de nosotros cuando le somos fieles. La fidelidad de Dios es tal que Dios elige morar en nosotros. Podemos decir sin duda alguna que Dios mora en mi corazón. Eso lo dice la palabra. También podemos decir sin duda alguna que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. También podemos decir que nuestras iglesias son casa de Dios y puerta del cielo. Solo y solamente cuando somos fieles a Él. Y usted me preguntará, qué difícil. ¿Y cómo se puede alcanzar eso de ser fiel a Dios? Eso de ser fiel a Dios es muy difícil. Te puedo decir que en nuestra carne puede ser difícil, pero el paso principal y definitivo para ser fieles a Dios es a través de la oración. Y usted me dirá, ¿cómo? La oración, ¿qué tiene que ver? Sí, es el tiempo que invertimos diariamente a hablar y a comunicarnos con Dios. Y usted otra vez preguntará, ¿cómo? Pero orar es muy difícil para mí. ¿Cómo? Orar. Pero es que soy una persona muy ocupada. No tengo tiempo para orar. Pero orar, ¿cómo? Yo no creo que Dios oye mi oración. No, qué triste es saber que el enemigo pone en nuestras cabezas pensamientos que no vienen de Dios. Estos son los pensamientos con que todos los seres humanos luchamos todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Es por eso que debemos someter nuestra humanidad en oración, recitando las promesas fieles de Dios que nos dicen, clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Otra promesa fiel dice, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré hasta el fin. ¿Por qué crees que hoy me enfoco en animarte a orar? Porque la oración y la lectura de la palabra de Dios son el alimento de nuestra alma. Solo así podremos ser fieles a Él. Si te es difícil establecer una vida de oración, usa las herramientas que nuestro amado pastor, el reverendo Wilmer Estupiñán, ha puesto a nuestro alcance, como la línea de oración. Yo me gozo de la oportunidad que tenemos de orar por teléfonos de 7 a 8 de la noche todos los días. ¿Sabes por qué? Porque es un medio, es una manera de que yo me esfuerzo a acercarme a Dios, a comunicarme con Él. ¿Por qué es tan importante? Una vez más, porque para ser fieles debemos comunicarnos con Él para que Él continúe morando en nuestro corazón. Se me ocurre este ejemplo simple. ¿Cuánto tiempo cree usted que una pareja de personas casadas vivirán si no se comunican el uno con el otro, si no se hablan diariamente? Le aseguro que no mucho tiempo se mantendrán juntos por la falta de comunicación y entendimiento. Es igual cuando no hablamos con Dios. La única excepción podría ser cuando por alguna circunstancia de trabajo o necesidad nos vemos obligados a vivir a distancia. Pero cada individuo tiene que seguir siendo fiel a Dios individualmente.
sino su matrimonio, su familia se destruirá. ¿Por qué le digo eso? Porque yo lo viví. Usted no me está preguntando, pero desde el año 2008 hasta el año 2018, por 10 años, yo he vivido una vida matrimonial, si se quiere, a distancia, pero confiando en Dios. Mi esposo estuvo en el ejército, gracias a Dios, que finalmente se pudo retirar este año que entró, después de 26 años de servicio. Como oficial fue mandado a la guerra de Irak y Afganistán muchas veces, creo que 10 veces. En cada oportunidad fue enviado por 10 meses a la vez. Y fueron 10 meses de separación, de ansiedad, de preocupación. Pero ¿sabe qué? Yo no estuve sola, aunque muchas veces humanamente me sentí sola. Pero gracias a Dios por estar ahí y ser fiel a mí. Dios siempre escuchó mis oraciones de protección, de ayuda. Gracias a Dios por una madre como mi mamá. Mi mamá se vino de Venezuela y tomó todo su tiempo para dedicarlo a mí y a mis hijas, que necesitamos el abrigo y la compañía de alguien que nos amara. Solo así, una persona que está viviendo a distancia puede seguir siendo fiel a Dios y a su matrimonio. Yo quiero recordarle que Dios sigue siendo fiel, dándonos un nuevo día, aún proveyendo nuestros alimentos, techo y cubriendo nuestras necesidades y protegiéndonos de todo mal. Pero aunque Él es fiel, ¿por qué será que no hablamos con Él? ¿Por qué será que no oramos? Aunque Dios permanece fiel, ¿por qué será que a nosotros nos cuesta tanto? Él es Dios, Él nos ama, Él no cambia. Pero ¿sabes qué? Nosotros sí cambiamos por no comunicarnos con Él. En oración comenzáramos a serle infieles a Él. ¿Qué? ¿Yo infiel? ¿O jamás? Sí. Así comenzamos a amar el mundo, a entretenernos y a llenar nuestros corazones de cosas que nos agradan a nosotros, pero no le agradan a nuestro Dios. Dios deja de ser el primero en nuestras vidas. No leemos su palabra, mucho menos se la enseñamos a nuestros hijos. No. Oh Dios, perdónanos. Pero Dios sigue siendo fiel a sus promesas de ayuda, de sanidad, de protección y de salvación. Entonces, ¿qué debo hacer, hermana Marta? ¿Cómo supero esto? La respuesta está en Santiago 4:8, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Recordemos que por amor a Dios y a nuestros hijos tenemos que ser fieles aún más en estos últimos días. Este mundo no les da ejemplo de fidelidad a nuestros hijos. Por el contrario, la infidelidad es celebrada y es felicitada. En ninguna escuela se les habla de Dios, mucho menos se les permite hablar de su santa palabra. En ningún trabajo en el futuro u oficina se les permitirá orar o dar muestras de que son fieles a Dios. Entonces, ¿qué? Las enseñanzas de fidelidad son responsabilidad tuya y mía, de enseñar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, en nuestras casas, a amar y a ser fieles a Dios, como nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:9. ¿Sabe qué? En su palabra dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, eso es lo que nos manda su palabra. Eso es lo que Dios nos receta para enseñar su fidelidad a nuestros hijos. ¿Qué esperamos? Con la ayuda de Dios, decidamos serle fiel a Él. Deseamos enseñarle a nuestros hijos, sobrinos, nietos, en nuestras futuras generaciones, de un Dios fiel que se llama Jesucristo. El reto y la responsabilidad de ser fieles y alcanzar el cielo es nuestra. Sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús.